La Santísima Trinosofía, por Saint Germain. Primera parte. Es en el asilo de los criminales, en los calabozos de la Inquisición, donde su amigo escribe estas líneas, para que le sirvan de enseñanza, pensando en las inapreciables ventajas que este documento de la amistad le procurará. Yo siento mitigarse los horrores de un cautiverio tan largo como poco merecido. Tengo el placer de pensar que rodeado de guardianes, cargado de cadenas, un esclavo puede todavía elevar a su amigo por encima de los poderosos, de los monarcas que gobiernan este lugar de exilio. Usted ha de penetrar, mi querido Filocasto, en el santuario de las ciencias sublimes. Mi mano levantará para usted el velo impenetrable que oculta, a los ojos del vulgo, el tabernáculo, el santuario donde el Eterno depositó los secretos de la naturaleza, secretos que Él reserva para algunos seres privilegiados, para los elegidos que su omnipotencia creó para ver, para encumbrarse tras Él en la inmensidad de su gloria, uno de los rayos que brillan alrededor de su trono de oro. Si el ejemplo de su amigo resulta para usted una lección saludable, yo bendeciré los largos años de prueba que los malvados me han hecho soportar. Dos escollos igualmente peligrosos se le presentarán constantemente. Uno de ellos ultrajará los derechos sagrados de cada individuo. Es el abuso del poder que Dios le habrá confiado. El otro causará su perdición. Es la indiscreción. Ambos son nacidos de la misma madre. Ambos deben la existencia al orgullo. La debilidad humana los amamanta. Son ciegos. Su madre los conduce. Con su ayuda, estos dos monstruos llevan su aliento impuro aún a los corazones de los elegidos del Altísimo. Ay de aquel que abuse de los dones del cielo para servir a sus pasiones. La mano todopoderosa que somete a él los elementos lo quebrará como a una frágil caña. Una eternidad de tormentos podrá apenas expiar su crimen. Los espíritus infernales sonreirán con desdén ante el llanto del ser cuya voz amenazadora los hizo temblar tan a menudo en el seno de sus abismos de fuego. No es para usted, Filocasto, que yo trazo este cuadro horroroso. El amigo de la humanidad no se volverá jamás su perseguidor, pero la indiscreción, hijo mío, esa necesidad imperiosa de inspirar el asombro, la admiración, he ahí el precipicio que yo temo para usted. Dios deja a los hombres la tarea de castigar al imprudente ministro que permite al ojo del profano penetrar en el misterioso santuario. Oh Filocasto, que mis desdichas estén presentes incesantemente en su espíritu. Y yo también he conocido la felicidad, colmado con las bendiciones del cielo y rodeado de un poder tal que el entendimiento humano no puede concebir, dirigiendo a los genios que guían al mundo, dichoso de la felicidad que yo hacía nacer. Yo gozaba en el seno de una familia adorada, la felicidad que el Eterno otorga a sus hijos queridos. Un instante destruyó todo. Yo he hablado y todo se ha desvanecido como una nube. Oh, hijo mío, no siga mis huellas. Que un vano deseo de brillar a los ojos del mundo no cause también su perdición. Piense en mí, que es desde un calabozo, quebrantado el cuerpo por las torturas, que su amigo le escribe. Reflexione, Filocasto, que la mano que traza estos caracteres lleva la marca de los hierros que la abruman. Dios me ha castigado. Pero, ¿qué les he hecho a los hombres crueles que me persiguen? ¿Qué derecho tienen ellos de interrogar al ministro del Eterno? Ellos me preguntan cuáles son las pruebas de mi misión. Mis testigos son los prodigios, mis defensores mis virtudes, una vida limpia, un corazón puro. ¿Qué digo? ¿Tengo aún el derecho de quejarme? He hablado. El Altísimo me ha entregado, sin fuerzas y sin poder,
a las furias del ávido fanatismo. Los brazos que en otro tiempo podían derribar un ejército, apenas pueden hoy levantar las cadenas que los oprimen. Yo divago, debo dar gracias a la justicia eterna. El Dios vengador ha perdonado a su Hijo arrepentido. Un espíritu aéreo ha atravesado los muros que me separan del mundo resplandeciente de luz. Se ha presentado ante mí. Él ha fijado el término de mi cautiverio. Dentro de 2 años terminarán mis sufrimientos. Mis verdugos, entrando en mi calabozo, lo encontrarán desierto y pronto purificado por los 4 elementos. Puro como el genio del fuego, yo recobraré la dignidad gloriosa a la que la divina bondad me ha elevado. Pero cuán lejano está todavía ese fin, cuán largos parecen 2 años a quien los pasa en el sufrimiento y en las humillaciones. No contentos con hacerme sufrir los más horribles suplicios, mis perseguidores han empleado, para atormentarme, medios más seguros, más odiosos todavía. Han puesto la infamia sobre mi cabeza, han hecho de mi nombre un objeto de oprobio. Los hijos de los hombres retroceden con espanto cuando el azar los ha hecho acercarse a los muros de mi prisión. Ellos temen que un vapor mortal se escape por la estrecha abertura que deja pasar, como a pesar suyo, un rayo de luz a mi celda. Oh, Filocasto, ese es el golpe más cruel con que me podían abrumar. Todavía no sé si podré hacerle llegar esta obra. Mido las dificultades que tendré para hacerla salir de este lugar de tormentos, las que ha sido necesario vencer para terminarla. Privado de toda ayuda, yo solo he buscado los medios que me eran necesarios, el fuego de mi lámpara, algunas monedas y unas pocas sustancias químicas, escapadas a las miradas escrutadoras de mis verdugos, han producido los colores que adornan este fruto de los ocios de un prisionero. Saqué utilidad de las instrucciones de su desdichado amigo. Ellas son tan claras que sería de temer que esté escrito que cayera en otras manos que las suyas. Recuerde solamente que todo debe servirle. Una línea mal explicada, un trazo olvidado, le impedirán levantar el velo que la mano del Creador ha colocado sobre la esfinge. Adiós, Filocasto, no me compadezca. La clemencia del Eterno iguala a su justicia. En la primera asamblea misteriosa, usted volverá a ver a su amigo. Lo saludo en Dios. Pronto daré el beso de paz a mi hermano. Segunda parte. Era de noche. La luna, velada por nubes sombrías, solo emitía un resplandor incierto sobre los bloques de lava que bordeaban la solfatara. La cabeza cubierta con el velo de lino, teniendo en mis manos el ramo de oro, me adelanté sin temor hacia el lugar donde se me había ordenado que pasara la noche. Errando sobre una ardiente arena, la sentía a cada instante hundirse bajo mis pasos. Las nubes se amontonaban sobre mi cabeza, el relámpago surcaba la noche y daba un matiz sangriento a las llamas del volcán. Por fin llegué. Encontré un altar de hierro, coloqué en él el misterioso ramo, pronuncié las temibles palabras. Instantáneamente la tierra tembló, bajo mis pies estalló el trueno, el rugido del Vesubio respondió a sus golpes redoblados, sus fuegos se unieron a los fuegos del rayo, los coros de los genios se elevaron en los aires e hicieron repetir a los ecos las alabanzas del Creador. La rama consagrada que yo había colocado sobre el altar triangular ardió. De pronto un humo espeso me rodeó. Dejé de ver. Sumergido en las tinieblas, creí descender a un abismo. Ignoro cuánto tiempo estuve en esa situación, pero al abrir los ojos busqué vanamente los objetos que me rodeaban momentos antes. El altar, el Vesubio, la campiña de Nápoles habían huido lejos de mis ojos. Yo estaba en un vasto subterráneo, solo, alejado del mundo entero. Cerca de mí había una vestidura larga, blanca, su tejido tenue
me pareció hecho de hilo de lino. Sobre una mole de granito estaba colocada una lámpara de cobre. En la parte superior, un tablero negro cubierto de caracteres griegos me indicaba el camino que debía seguir. Yo tomé la lámpara y después de ponerme el vestido, entré por un estrecho camino cuyos muros estaban revestidos de mármol negro. Tenía 3 millas de largo. Mis pasos resonaban de una manera espantosa bajo esas bóvedas silenciosas. Por fin encontré una puerta que conducía a unas gradas. Bajé por ellas. Después de haber caminado largo tiempo, creí percibir un errante resplandor delante de mí. Yo oculté mi lámpara, fijé los ojos en el objeto que entreveía. Este se disipó, se desvaneció como una sombra. Sin reproches sobre el pasado, sin temor sobre el futuro, yo continuaba mi camino. Este se volvía cada vez más penoso. Confinado siempre dentro de galerías compuestas de bloques de piedra negra, no me atrevía a fijar el término de mi viaje subterráneo. Finalmente, después de una muy larga marcha, llegué a un lugar cuadrado. Una puerta se abría en el medio de cada uno de sus 4 lados. Eran de distintos colores y colocada cada una en uno de los 4 puntos cardinales. Entré por la puerta del septentrión, que era negra. La que estaba frente a mí era roja. La que daba al oriente era azul. La que estaba frente a esta era de una blancura deslumbrante. En el centro de esta sala había un bloque cuadrado. Una estrella de cristal brillaba en su centro. En el lado septentrional se veía una pintura que representaba a una mujer desnuda hasta la cintura. Un ropaje negro le caía sobre las rodillas. 2 cintas de plata adornaban su vestidura. En su mano tenía una vara que ella posaba sobre la frente de un hombre colocado ante ella. Una mesa que terminaba en un solo pie estaba entre los dos. Sobre la mesa había una copa y una punta de lanza. Súbitamente una llama se elevó de la tierra y pareció dirigirse hacia el hombre. Una inscripción explicaba el tema de esta pintura. Otra indicaba los medios que yo debía emplear para salir de aquella sala. Quise retirarme después de haber contemplado el cuadro y la estrella. Cuando iba a entrar por la puerta roja, ésta, girando sobre sus goznes, con un ruido espantoso, se cerró delante de mí, y al hacer el mismo intento con la puerta decorada con el color del cielo, ella no se cerró, pero un ruido súbito me hizo volver la cabeza. Vi entonces la estrella agitarse, separarse de su lugar, dar vueltas y precipitarse rápidamente por la abertura de la puerta blanca. Yo la seguí al instante. Tercera parte. Un viento impetuoso se levantó. Apenas pude yo conservar mi lámpara encendida. Finalmente, se ofreció a mi vista una plataforma de mármol blanco a la que subí por 9 escalones. Cuando llegué al último observé una inmensa extensión de agua. Torrentes impetuosos se hacían oír a mi derecha, a mi izquierda. Una lluvia fría, mezclada con granizo, caía cerca de mí. Yo contemplaba esta escena majestuosa cuando la estrella que me había guiado hasta la plataforma, la cual se balanceaba lentamente sobre mi cabeza, se precipitó al abismo. Yo creí leer las órdenes del Altísimo y me precipité en medio de las olas. Una mano invisible tomó mi lámpara y la colocó en la corona de mi cabeza. Yo hendí las olas espumosas, esforzándome por llegar al lugar opuesto a aquel del que había partido. Finalmente, al ver el horizonte, una débil claridad, me apresuré. Yo estaba en medio de las aguas y el sudor cubría mi rostro. Yo me agotaba en vanos esfuerzos. La orilla, que apenas podía percibir, parecía alejarse de mí a medida que avanzaba. Las fuerzas me abandonaban. Yo no temía morir, pero sí morir sin estar iluminado. Desanimado y levantando hacia la bóveda mis ojos bañados de lágrimas, exclamé: «Juzga tú mi juicio
y redímeme. Por tu elocuencia, hazme vivir. Apenas podía mover mis miembros fatigados y me hundía cada vez más cuando vi una barca cerca de mí. Un hombre cubierto de ricas vestiduras la guiaba. Noté que la proa estaba vuelta hacia la orilla que yo había abandonado. Él se acercó. Una corona de oro brillaba sobre su frente. Me dijo, ven conmigo, el primero en el mundo. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Instantáneamente yo le respondí, es mejor confiar en el Señor que sentarse entre los poderosos. En ese momento la barca se hundió en el río y el monarca con ella. Una fuerza nueva parecía correr por mis venas y logré el objeto de mis fatigas. Me encontré en una ribera cubierta de arena verde. Un muro de plata se alzaba ante mí. 2 paneles de mármol rojo estaban incrustados en él. Yo me aproximé. Uno de ellos estaba cubierto de caracteres sagrados. Sobre el otro había grabada una línea de letras griegas. Entre los 2 paneles había un círculo de hierro. 2 leones, uno rojo y el otro negro, descansaban sobre nubes y parecían cuidar una corona de oro colocada encima de ellos. También se veían, cerca del círculo, un arco y 2 flechas. Leí algunos caracteres escritos sobre los flancos de uno de los leones, mas apenas había yo observado estos diferentes emblemas, ellos desaparecieron junto con el muro que los contenía. Cuarta parte. En su lugar, un lago de fuego se presentó ante mí. El azufre y el betún giraban en olas encendidas. Yo temblé. Una voz fuerte me ordenó atravesar las llamas. Yo obedecí, y las llamas parecieron perder su actividad. Por largo tiempo caminé en medio del incendio. Llegado a un espacio circular, contemplé el magnífico espectáculo que la bondad del cielo se dignaba hacerme gozar. 40 columnas de fuego decoraban la sala en la que me encontraba. Un lado de las columnas brillaba con un fuego blanco y vivo. El otro lado parecía estar en la sombra. Una llama negruzca lo cubría. En el centro de este lugar se levantaba un altar en forma de serpiente. Un oro verdoso embellecía sus escamas matizadas sobre las que se reflejaban las llamas que la rodeaban. Sus ojos parecían rubíes. Una inscripción plateada estaba colocada cerca de ella. Una rica espada estaba clavada en tierra cerca de la serpiente. Una copa descansaba sobre su cabeza. Yo escuché el coro de los espíritus celestiales y una voz que me dijo, el fin de tus trabajos se acerca, toma la espada y golpea a la serpiente. Yo saqué la espada de su vaina, acercándome al altar. Con una mano tomé la copa y con la otra asesté un golpe terrible sobre el cuello de la serpiente. La espada rebotó. El golpe resonó como si fuese golpeado una campana de bronce. Apenas había yo obedecido a la voz, el altar desapareció y las columnas se perdieron en la inmensidad. El sonido que había escuchado al golpear el altar se repitió como si 1000 golpes fueran dados al mismo tiempo. Una mano me tomó por los cabellos y me levantó hacia la bóveda que se abrió para dejarme paso. Vagos fantasmas se presentaron ante mí, hidras, lamias me rodearon de serpientes. La vista de la espada que yo tenía en la mano dispersó esa inmunda multitud como los primeros rayos del día disipan los sueños, frágiles hijos de la noche. Después de subir por una línea perpendicular a través de las diferentes capas que formaban las paredes del globo, volví a ver la luz del día. Quinta parte. Apenas había llegado a la superficie de la tierra, mi guía invisible me condujo aún más rápidamente. La velocidad con que nosotros recorríamos los espacios aéreos no puede ser comparada a nada sino a ella misma. En un instante perdí de vista las llanuras sobre las que había estado. Observé con asombro que había salido del seno de la tierra
lejos de los campos de Nápoles. Una llanura desierta, algunas masas triangulares, eran los únicos objetos que percibía. Pronto, a pesar de las pruebas que había soportado, un nuevo terror me asaltó. La tierra solo me parecía una nube confusa. Yo había sido elevado a una altura inmensa. Mi guía invisible me abandonó y volví a descender. Durante un tiempo bastante largo, di vueltas en el espacio. La tierra se desplegaba ante mi vista perturbada. Yo podía calcular cuántos minutos pasarían antes que fuera a estrellarme contra una roca. Pero luego, rápido como el pensamiento, mi guía se precipitó tras de mí, me volvió a tomar, me elevó una vez más y me volvió a dejar caer. Finalmente me elevó con él a una distancia inconmensurable. Yo veía globos dar vueltas a mi alrededor y tierras gravitar a mis pies. De pronto, el genio que me llevaba tomó mis ojos y yo me desvanecí. Ignoro cuánto tiempo pasé en ese estado. Cuando desperté, me encontré recostado en un lujoso cojín. Flores y aromas embalsamaban el aire que yo respiraba. Una túnica azul sembrada de estrellas de oro había reemplazado las vestiduras de lino. Frente a mí había un altar amarillo del que ascendía una llama pura, a la cual ninguna otra sustancia, excepto el altar mismo, alimentaba. Negros caracteres estaban grabados en su base. Cerca del altar había una antorcha encendida que brillaba como el sol, y sobre el altar un pájaro, cuyas patas eran negras, cuyo cuerpo era de plata, roja su cabeza, negras sus alas, y de oro su cuello. Se agitaba sin cesar, mas sin usar sus alas, pues solo podía volar cuando se encontraba en medio de las llamas. En su pico había una rama verde. El altar, el pájaro y la antorcha son los símbolos de todo. Nada puede ser hecho sin ellos. Ellos mismos son todo lo que es bueno y grande. 4 inscripciones rodeaban estos diferentes emblemas. Sexta parte. Yo me volví y divisé un palacio inmenso. Su base reposaba sobre nubes, su cuerpo estaba formado por mármoles, y su forma era triangular. 4 filas de columnas se levantaban una sobre otra. Un globo dorado remataba este edificio. La primera fila de columnas era blanca, la segunda negra, la tercera verde, la última era de un rojo brillante. Yo quise, después de haber admirado esta obra de los artistas eternos, volver al lugar donde estaban el altar, el pájaro y la antorcha, pues aún quería observarlos. Habían desaparecido. Yo los buscaba con mis ojos cuando se abrieron las puertas del palacio. Un anciano venerable salió. Su túnica era semejante a la mía, a excepción de un sol dorado que brillaba sobre su pecho. Su mano derecha empuñaba una rama verde, la otra sostenía un incensario. Una cadena de madera estaba atada a su cuello y una tiara puntiaguda, como la de Zoroastro, cubría su cabeza encanecida. Se me acercó con una benevolente sonrisa en sus labios. Adora a Dios, me dijo en persa. Es Él quien te ha sostenido en las pruebas. Su espíritu estaba contigo. Hijo mío, has dejado escapar la ocasión. Tú podrías haberte apoderado al instante del pájaro, de la antorcha y del altar, y te hubieras transformado en altar, pájaro y antorcha a la vez. Es necesario ahora, para llegar al lugar más secreto del palacio de las ciencias sublimes, que recorras todos los recodos. Ven, ante todo debo presentarte a mis hermanos. Me tomó de la mano y me introdujo en una vasta sala. Los ojos del vulgo no pueden concebir la forma y la riqueza de los ornamentos que la embellecían. 360 columnas la rodeaban por todas partes. Suspendida del techo por una argolla de oro pendía una cruz roja, blanca, azul y negra. En el centro de la sala había un altar triangular,
compuesto de los 4 elementos. Sobre sus 3 puntas estaban asentados el pájaro, el altar y la antorcha. Alrededor del altar estaban colocados 81 tronos, a los que se subía por 9 escalones de distintas alturas y que estaban cubiertos por alfombras rojas. Mientras yo examinaba los tronos, se hizo oír una trompeta. A su sonido, las puertas de la sala se abrieron para dejar pasar a 79 personas, vestidas todas como mi guía. Se aproximaron lentamente y se sentaron sobre los tronos. Mi guía se mantenía de pie a mi lado, un anciano que se distinguía de sus hermanos por un manto púrpura con bordes cargados de caracteres bordados, se levantó. Mi guía, tomando la palabra, dijo en lengua sagrada: «He aquí a uno de nuestros hijos a quien Dios quiere hacer tan grande como sus padres». «Que la voluntad del Señor se cumpla», respondió el anciano, y dirigiéndose a mí agregó: «Hijo mío, se ha cumplido el tiempo de tus pruebas físicas. Te quedan por hacer grandes viajes. En lo sucesivo, tú te llamarás el Tam, el alimento. Antes de recorrer este edificio, 8 de mis hermanos y yo te haremos un presente cada uno». Vino hacia mí y me dio, junto con el beso de paz, un cubo de tierra gris. El segundo me dio 3 cilindros de piedra negra. El tercero, un trozo de cristal redondo. El cuarto, un penacho de plumas azules. El quinto agregó un vaso de plata. El sexto, un racimo de uvas. El séptimo me presentó una figura de pájaro, pero no tenía sus brillantes colores, era de plata. «Tiene el mismo nombre», me dijo, «a ti te corresponde darle las mismas virtudes». El octavo me dio un pequeño altar. Finalmente mi guía puso en mis manos una antorcha compuesta de partículas brillantes, pero apagada. «A ti te corresponde», agregó, como aquel que lo había precedido, «darle las mismas virtudes». «Reflexiona sobre estos dones», me dijo luego el jefe de los sabios. «Todos tienden igualmente hacia la perfección, pero ninguno es perfecto en sí mismo. Es de su mezcla que debe surgir la obra divina. Debes saber también que todos ellos carecen de valor si no los empleas siguiendo el orden en el que te han sido dados. El segundo, que sirve para usar el primero, no será más que una materia en bruto, sin calor ni utilidad, sin la ayuda del que viene después de él. Guarda cuidadosamente los presentes que has recibido y comienza tus viajes después de haber bebido en la copa de la vida». Me presentó luego en una copa de cristal un licor brillante y azafranado. Su gusto era delicioso y exhalaba un perfume exquisito. Yo quise devolver la copa después de haber mojado mis labios en el licor. «Termina esa bebida», me dijo el anciano. «Será el único alimento que tomarás mientras duren tus viajes». Yo obedecí y sentí un fuego divino recorrer todas las fibras de mi cuerpo. Estaba más fuerte, más animoso, y hasta mis facultades intelectuales parecían haberse duplicado. Yo me apresuré en dar el saludo de los sabios a la augusta asamblea que estaba por dejar, y ante las órdenes de mi guía penetré en la larga galería que estaba a mi derecha. Séptima parte. A la entrada de la galería en la que me encontraba había una vasija de acero, la cual al acercarme se llenó de un agua pura como el cristal, que se purificaba sobre una arena blanca y fina. La vasija era ovalada y estaba sostenida sobre 3 pies de bronce. Una lámina negra incrustada sobre el lado que miraba a la puerta contenía algunos caracteres. Junto a la vasija había un velo de lino y sobre ella 2 columnas de mármol verde soportaban una redonda placa de mármol. Allí se veía rodeada de 2 inscripciones. La figura del sello sagrado, formada por una cruz de 4 colores, sujeta a un travesaño de oro que sostenía 2 círculos a los que rodeaban otros 2 círculos concéntricos, el más grande, negro, y el otro rojo. A una de las 2 columnas estaba sujeta un hacha de plata
cuyo mango era azul. Después de haber leído las inscripciones, me acerqué al recipiente y me lavé en él. Habiendo comenzado por las manos, terminé por sumergirme todo entero. Me quedé allí 3 días. Al salir del agua, noté que ella había perdido su transparencia. La arena se había vuelto grisácea y partículas de color herrumbre se agitaban en el fluido. Quise secarme con el velo de lino, pero nuevas gotas de agua reemplazaban sin cesar a las que se embebían en el lienzo. Renuncié a secarme con el velo y manteniéndome a la sombra, me quedé inmóvil por 6 días completos. Al cabo de ese tiempo, la fuente de estas aguas se había agotado. Yo me encontré seco y más liviano, aunque mis fuerzas me parecían aumentadas. Después de haberme paseado algún tiempo, volví a la vasija. El agua que ella contenía se había secado. En su lugar había un licor rojizo y la arena estaba gris y metálica. Me bañé nuevamente allí, cuidando entre tanto de no quedarme más que algunos instantes. Al retirarme noté que yo había absorbido una parte del líquido. Esta vez no traté de secar con el lienzo el licor del que yo estaba impregnado, pues éste hubiera destruido la tela al instante por ser muy fuerte y corrosivo. Fui al otro extremo de la galería para tenderme sobre un lecho de arena caliente, donde pasé 7 días. Al cabo de ese tiempo regresé a la vasija. El agua estaba como la encontré la primera vez. Me sumergí en ella y volví a salir después de haberme lavado cuidadosamente. Esta vez no tuve dificultad en secarme. Finalmente, después de haberme purificado según las instrucciones que había recibido, me dispuse a salir de esa galería en la que había estado 16 días. Octava parte. Dejé la galería por una puerta baja y estrecha y entré en un aposento circular cuyo artesonado era de madera de fresno y sándalo. Al fondo del aposento, sobre un pedestal compuesto de cepas de vid, reposaba un montón de sal blanca y brillante. En la parte superior había un cuadro que representaba un león blanco coronado y un racimo de uvas, posados ambos sobre una bandeja que el humo de un brasero encendido elevaba en el aire. A mi derecha y a mi izquierda se abrían 2 puertas, dando una sobre una llanura árida. Un viento seco y ardiente reinaba allí en todo tiempo. La otra puerta se abría sobre un lago, al extremo del cual se percibía una fachada de mármol negro. Yo me acerqué al altar y tomé en mis manos la sal blanca y brillante. Me froté con ella todo mi cuerpo. Yo me impregné con ella y después de haber leído los jeroglíficos que acompañaban al cuadro, me dispuse a dejar esa sala. Mi primera intención fue salir por la puerta que daba a la llanura, pero como un vapor ardiente salía de allí, preferí el camino opuesto. Yo tenía la libertad de elegir, con la condición, sin embargo, de no abandonar el camino que ya hubiera tomado. Me decidí a atravesar el lago. Sus aguas eran sombrías y estancadas. Percibí claramente, a una cierta distancia, un puente, pero preferí atravesar el lago antes que el largo camino que me hubiera visto obligado a recorrer para llegar al puente. Siguiendo las sinuosidades de una orilla sembrada de rocas, entré en el agua que era tan espesa como el cemento. Me di cuenta de que era inútil nadar, ya que por todas partes mis pies encontraban el fondo. Caminé en el lago durante 13 días. Finalmente, llegué a la orilla. Novena parte. La tierra era de un color oscuro como el agua por la que yo había viajado. Un suave declive me condujo al pie del edificio que yo había visto desde lejos. Su forma era la de un largo cuadrado y sobre el frontis estaban grabados algunos caracteres semejantes a los que empleaban los sacerdotes de los antiguos persas. El edificio entero estaba construido de basalto negro sin pulir. Las puertas, que eran de madera de ciprés, se abrieron para dejarme pasar. Un viento cálido y húmedo se levantó de repente
y me empujó rápidamente hasta el centro de la sala, cerrando al mismo tiempo las puertas tras de mí. Me encontré en la oscuridad. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la poca luz que reinaba en ese recinto y pude distinguir los objetos que me rodeaban. La bóveda, las paredes, el piso de la sala eran negros como el ébano. Dos cuadros pintados sobre el muro llamaron mi atención. Uno representaba un caballo, tal como el que los poetas nos describen que causó la ruina de Troya. De sus flancos entreabiertos salía un cadáver humano. La otra pintura ofrecía la imagen de un hombre muerto desde hacía largo tiempo. Los viles insectos, hijos de la putrefacción, se agitaban sobre su rostro y devoraban la sustancia que los había hecho nacer. Uno de los brazos descarnados de la figura muerta dejaba ya ver los huesos. Colocado cerca del cadáver, un hombre vestido de rojo se esforzaba por levantarlo. Una estrella brillaba sobre su frente. Borceguíes negros cubrían sus piernas. 3 paneles negros cubiertos de caracteres de plata estaban colocados, arriba, entre los cuadros y debajo de ellos. Yo los leí y me ocupé en recorrer la sala donde debía pasar 9 días. En el rincón más oscuro había un montón de tierra negra fértil, rica y saturada de partículas animales. Yo quise tomar un poco, y una voz estrepitosa como el sonido de una trompeta me lo prohibió. Solo hace 87 años que esta tierra está colocada en esta sala, me dijo la voz. Cuando hayan pasado otros 13 años, tú y los otros hijos de Dios podrán usarla. La voz calló, pero los últimos sonidos vibraron largo tiempo en ese templo del silencio y de la muerte. Después de haber permanecido allí el tiempo prescripto, salí por la puerta opuesta a aquella por la que había entrado. Yo volví a ver la luz, pero ella no era lo suficientemente viva alrededor de la negra sala como para cansar mis ojos habituados a la oscuridad. Yo vi con extrañeza que para llegar a los otros edificios me era necesario atravesar un lago más extenso que el primero. Caminé en el agua durante 18 días. Yo recordé que en la primera travesía las aguas del lago se volvían más negras y más espesas a medida que yo avanzaba. Por el contrario, las aguas de este lago se aclaraban a medida que yo me aproximaba a la orilla. Mi traje, que en el palacio se había vuelto negro como los muros, me pareció entonces de un tinte grisáceo y poco a poco recobró sus colores. Sin embargo, no estaba del todo azul, sino que se acercaba a un hermoso verde. Después de 18 días, subí a la orilla por una escalinata de mármol blanco. Había una sala negra parecida a una cubeta o un plato, un primer lago parecido a un cuenco y un segundo lago parecido a otro cuenco. 10ª parte. A cierta distancia de la orilla, un suntuoso palacio elevaba en los aires sus columnas de alabastro. Sus diferentes partes se juntaban por pórticos color de fuego. Todo el edificio era de una arquitectura liviana y aérea. Yo me acerqué a las puertas. Sobre el frontis estaba representada una mariposa. Las puertas estaban abiertas. Yo entré. Todo el palacio consistía en una sola sala. 3 filas de columnas la rodeaban. Cada fila estaba compuesta por 27 columnas de alabastro. En el centro del edificio había una figura de hombre saliendo de una tumba. Su mano, apoyada sobre una lanza, golpeaba la piedra que antes la encerraba. Su cintura estaba ceñida por un ropaje verde, en cuyo borde inferior brillaba el oro. Sobre su pecho había una tabla cuadrada sobre la que distinguí algunas letras. Una corona de oro estaba suspendida encima de la figura, y ésta parecía elevarse en los aires para asirla. Encima de la corona había una plancha de piedra amarilla sobre la que estaban grabados algunos emblemas. Yo los interpreté con ayuda de la inscripción que vi sobre la tumba y por la que había visto
sobre el pecho del hombre. Yo permanecí en esta sala el tiempo necesario como para contemplar en ella todos sus contornos, y pronto salí de allí con la intención de llegar, a través de una vasta llanura, a una torre que yo distinguí a una distancia bastante grande. 1/10 parte. Apenas había abandonado las gradas del palacio, vi revolotear delante de mí un pájaro semejante a Aspirna, pero éste tenía 2 alas de mariposa, además de las suyas. Una voz saliendo de una nube me ordenó que lo tomara y lo fijara. Yo me lancé tras de él. Él no volaba, sino que se servía de sus alas para correr con una gran rapidez. Yo lo perseguí. Él huía delante de mí y me hizo recorrer varias veces la llanura en toda su extensión. Yo lo seguía sin detenerme. Finalmente, después de perseguirlo durante 9 días, lo obligué a entrar en la torre que había visto de lejos. Los muros de este edificio eran de hierro. 36 pilares del mismo metal lo sostenían. El interior era del mismo material, incrustado de brillante acero. Los cimientos de la torre estaban construidos de tal manera que doblaban en altura a la parte que estaba bajo tierra. Apenas había el pájaro entrado en este recinto cuando un frío glacial pareció apoderarse de él. Hizo vanos esfuerzos para mover sus alas estremecidas. Se agitó aún tratando de huir, pero tan débilmente que le di alcance con la mayor facilidad. Yo lo tomé y pasándole un clavo de acero a través de las alas, lo fijé al piso de la torre con la ayuda de un martillo. Apenas había terminado cuando el pájaro cobró nuevas fuerzas. No se movió más, pero sus ojos se volvieron brillantes como topacios. Yo lo estaba examinando cuando un grupo colocado al centro de la sala atrajo mi atención. Este representaba un hermoso hombre en la flor de la edad. En la mano sostenía una vara que rodeaba 2 serpientes entrelazadas y se esforzaba por escapar de las manos de otro hombre grande y vigoroso, armado de un cinturón y un casco de hierro sobre el que ondeaba un penacho rojo. Cerca de él había una espada apoyada sobre un escudo cubierto de jeroglíficos. El hombre armado tenía en sus manos una fuerte cadena con la que ataba los pies y el cuerpo del adolescente, que trataba vanamente de escapar de su terrible adversario. 2 tableros rojos contenían caracteres. Yo abandoné la torre y abriendo una puerta que estaba entre 2 pilares, me encontré en una vasta sala. 12ª parte. La sala en la que acababa de entrar era perfectamente redonda. Se parecía al interior de un globo, formada de un material duro y diáfano como el cristal. Recibía luz por todas partes. La parte inferior estaba colocada sobre un vasto estanque lleno de arena roja. Un calor suave y parejo reinaba en este recinto circular. Yo miraba con extrañeza ese globo de cristal cuando un nuevo fenómeno excitó mi admiración. Del piso de la sala subía un vapor suave, húmedo y azafranado que me rodeó. Me levantó suavemente y en el lapso de 36 días me llevó hasta la parte superior del globo. Después de ese tiempo, el vapor se debilitó. Yo descendí poco a poco y finalmente me volví a encontrar sobre el piso. Mi túnica había cambiado de color. Era verde cuando yo entré en la sala. Ahora se había vuelto de un rojo brillante. Por un efecto contrario, la arena sobre la que reposaba el globo perdió su color rojo y gradualmente se volvió negra. Yo permanecí aún 3 días en la sala después del fin de mi ascensión. Pasado ese tiempo, yo salí de allí para entrar en un vasto sitio rodeado de columnatas y de pórticos dorados. En el centro del lugar había un pedestal de bronce sosteniendo un grupo que representaba la imagen de un hombre grande y fuerte cuya majestuosa cabeza estaba cubierta de un casco coronado.
A través de las mallas de su armadura de oro salía una vestidura azul. En una mano sostenía una vara blanca cubierta de caracteres, la otra mano la tendía a una hermosa mujer. A su compañera no la cubría ninguna vestimenta. Un sol brillaba sobre su seno. Su mano derecha sostenía 3 globos unidos por anillos de oro. Una corona de flores rojas ceñía sus hermosos cabellos. Ella se elevaba en los aires y parecía levantar consigo al guerrero que la acompañaba. Los dos eran conducidos por nubes. Alrededor del grupo, sobre los capiteles de 4 columnas de mármol blanco, descansaban 4 estatuas de bronce. Tenían alas y parecían tocar la trompeta. Yo atravesé el lugar y subiendo una escalinata de mármol que se encontraba delante de mí, vi con asombro que volví a entrar en la sala de los tronos, la primera en la que había entrado cuando llegué al palacio de la sabiduría. El altar triangular estaba siempre en el centro de esta sala, pero el pájaro, el altar y la antorcha estaban reunidos y no formaban sino un solo cuerpo. Cerca de ellos descansaba un sol de oro. La espada que yo había llevado de la sala de fuego yacía a algunos pasos de allí, sobre los cojines de uno de los tronos. Yo tomé la espada y golpeando el sol lo reduje a polvo. Luego lo toqué y cada molécula se transformó en un sol de oro semejante a aquel que yo había roto. La obra es perfecta, exclamó al instante una voz fuerte y melodiosa. A ese grito, los hijos de la luz se apresuraron a reunirse conmigo. Las puertas de la inmortalidad me fueron abiertas. La nube que cubre los ojos de los mortales se disipó. Yo vi, y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como su maestro.